Hola titanes, bienvenidos a un nuevo episodio de Titanes en el Derecho. Hoy nos encontramos en la 10ª Sala Civil con el magistrado Gabriel Borja, el cual queremos agradecerle por recibirnos el día de hoy. Estamos muy emocionados de estar aquí. Queríamos pedirle si podría, por favor, darnos usted una pequeña introducción sobre su persona para que nuestros espectadores lo conozcan un poquito más. Muchísimas gracias. Gracias por la visita. Mi nombre es Luis Gabriel Borja Rodríguez. Soy magistrado de la 10ª Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Soy egresado orgullosamente de la Universidad de León. Soy de la generación 95-2000 de la Universidad de León, Campus León. Tengo una especialidad en notaría pública por la Universidad de Guanajuato. Quiero decir que me titulé por medio de examen Ceneval en la Universidad de León, obteniendo el primer lugar de mi generación y obteniendo un reconocimiento por alto rendimiento académico. Tengo también estudios de maestría en la Escuela de Estudios e Investigación Judicial, en donde me gradué por excelencia académica en la maestría en Derecho Procesal Judicial. Tengo también un diplomado en Derecho Mercantil por la misma escuela y un diplomado del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la misma institución. Pues actualmente soy titular de esta 10ª Sala Civil, soy magistrado, ¿verdad? Tengo trabajando aproximadamente 28 años en el Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Soy orgullosamente también de carrera judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del Poder Judicial se ha establecido un sistema de mérito para el acceso a los puestos, empezando por, en materias civiles, actuario, secretario de juzgado menor, secretario de juzgado de partido, secretario de sala, juez menor, juez de partido y magistrado. Para acceder por carrera judicial a estos puestos se requiere de hacer un examen de oposición en donde los mejores pues van obteniendo estos puestos. Hasta aquí se había manejado de esta manera, ¿verdad? Ahora con la reforma judicial que ya comentaremos será diferente, pero esto lo pongo en perspectiva para que me conozcan un poquito. Y actualmente ocupo este puesto soy el único egresado de la Universidad de León que actualmente se desempeña como magistrado en este Supremo Tribunal de Justicia. Y bienvenidas a esta la 10ª Sala Civil. Perfecto, qué orgullo que venga de nuestra universidad. Eso nos inspira mucho. Nosotras, mi compañera y yo, le hemos preparado algunas preguntas acerca de sus funciones para que la gente conozca más cómo es ser magistrado y no tengan esa ambigüedad. Sí, claro. Entonces, empezaremos. ¿Cuál es la función esencial de un magistrado dentro del tribunal de apelación y cómo se diferencia el rol de juez de primera instancia? Claro, esto es muy importante. Nuestro sistema jurídico contempla pues diversas garantías judiciales para las personas que vienen en búsqueda de la impartición de justicia. Tienen que tener un sistema donde impere la imparcialidad, donde la justicia sea completa, imparcial, gratuita. En términos generales, cuando una persona tiene un conflicto, habrá dos formas de solucionarlo: uno mediante un acuerdo, y en caso de que no sea así, para eso están las instituciones, para eso están los juzgados. Se comparece a un juzgado en donde el juez o la persona juzgadora los escuchará. No necesariamente tendrá que ser de manera oral, sino que siempre en los escritos iniciales de demanda, en los escritos de contestación de demanda, el juez los va a escuchar. El juez va a recibir las pruebas porque el juez tiene que sustentar su determinación en el derecho y en las pruebas que se aportan. Ante el mismo juez los va a escuchar por medio de sus alegaciones. Todos los procesos, como una de las formalidades esenciales, contiene lo que son esta etapa de escucha, esta etapa de alegatos, de argumentación, y finaliza esta instancia mediante el dictado de una sentencia. Esto es lo que básicamente realiza un juez que ustedes denominan de primera instancia o un juez de partido. Desde el inicio de la demanda
ofrecimiento de pruebas, escucha de alegatos y emisión de una sentencia. Nuestro sistema prevé que esta sentencia pueda ser impugnada ante una instancia superior. El juez tramitó y resolvió, pero esta instancia superior es justamente lo que conocemos como la segunda instancia, como la resolución que emita una sala revisora, sala que estará dirigida por un magistrado o magistrada. La función del magistrado o magistrada básicamente es revisora, que quiere decir que con base en los elementos de agravio que emitan las partes, va a revisar si la sentencia se ajusta a la ley, si se ajusta a derechos humanos, incluso si observa la Constitución. Todo esto a la luz de los agravios que emitan las personas afectadas. Quiero decir que habrá algunas circunstancias o algunas excepciones en donde el magistrado de oficio tenga que suplir la deficiencia en los conceptos de agravio. Cuando se trata de personas de grupos vulnerables, niñas, niños y adolescentes, cuando se trate de personas adultos mayores, cuando se trate de personas o mujeres en situación de violencia, cuando se trate de personas en situación de discapacidad. En todos estos casos, no importa si los agravios que se formulan son deficientes, habrá esta obligación del magistrado de revisar, de suplir la deficiencia en estos agravios para que queden protegidos los derechos fundamentales de estas personas en situación de vulnerabilidad. En resumen, la función de un magistrado es una función esencialmente revisora de la sentencia que emite la persona juzgadora, básicamente. Muy bien. Muchas gracias. Ahora le haré la segunda pregunta. ¿Cuál considera que es la función más delicada, trascendente de un magistrado dentro del Poder Judicial? Bien. La función más delicada, fíjate que todas las actuaciones de las personas juzgadoras son muy delicadas. En materia civil nosotros conocemos de asuntos civiles y familiares. ¿Qué quiere decir esto? De todos aquellos conflictos entre particulares que se refieren a estas materias, como pueden ser contratos de compraventa de un inmueble, por ejemplo. Tú compraste un inmueble, pagaste el precio y no te quieren entregar el inmueble. Entonces el asunto es, digamos, de importancia patrimonial. Pero ¿qué pasa si dos personas se están divorciando? Si estas dos personas no se ponen de acuerdo en quién va a detentar la custodia de sus hijos, ¿verdad? Y entonces ese elemento tendrá que resolverlo el juez con base en el interés superior de la niñez, en el interés superior de la niñez. Por darte algunos ejemplos, cuando una persona fallece, dejará su patrimonio y se tiene que hacer un proceso sucesorio para que los herederos puedan detentar la titularidad de ese patrimonio. Como puedes ver, los derechos que se protegen son de índole patrimonial y de índole personal. Son delicadas las determinaciones que emite tanto el juez o la persona juzgadora como la persona magistrada. Son muy importantes. Cada una de ellas tiene su importancia. ¿Por qué? Porque en cada resolución que se emite se vuelve un estado de derecho. Si alguien no pagó una pensión alimenticia, se sigue en juicio y se le obliga a pagar, se está restituyendo el estado de derecho. Si alguien no entregó un inmueble que se comprometió a hacerlo, ya sea por que no pagó la renta o porque lo vendió, en ese momento, si no cumple, se está apartando del estado de derecho. Y cuando un juez, una persona juzgadora, restituye ese inmueble a su dueño, se está volviendo al estado de derecho. ¿Qué pasaría si no hubiera este estado de derecho? ¿Qué pasaría si no hubiera personas juzgadoras? Pues para obtener su inmueble, el comprador iría y golpearía, ¿verdad?, a la persona vendedora. Entre parejas
usarían la violencia para quedarse con los bienes o con los hijos. De tal forma que la importancia de las personas juzgadoras es que se mantenga la paz social en la medida de lo posible. La paz social es multifactorial, depende de muchas cosas, pero uno de esos factores es el Estado de Derecho. Entonces, con cada resolución que da la persona juzgadora, la persona magistrada, se cuida de la paz social dentro de nuestro entorno. Particularmente son delicadas aquellas determinaciones que tienen que ver con los grupos vulnerables, nuestra niñez, nuestras personas con discapacidad, las personas en situación de violencia, etcétera. Muy bien. ¿Cómo equilibra usted la independencia judicial con la presión social mediática o, por ende, política en casos de alto impacto? En casos de alto impacto y de bajo impacto, todos tenemos derecho a un juez independiente. Un juez, una persona juzgadora, un juez, una jueza, es como un árbitro, ¿verdad? Y los dos equipos van a estarle presionando al árbitro y diciendo, oye, árbitro, y tal. Resulta que para proteger esta independencia dependerá del sistema, como haya sido elegido este juez, esta jueza, ¿verdad? En la introducción yo les mencionaba un poco al respecto. Hasta el día 15 de septiembre del año pasado, antes de esta reforma judicial, la forma de elección de un juez y de los funcionarios judiciales se realizaba mediante exámenes de oposición. Cuando yo obtengo mi puesto mediante un examen de oposición, garantizo la independencia judicial porque yo no debo mi nombramiento a alguien externo, a la presión, a algún grupo de poder, ¿verdad? ¿Cuáles son los grupos de poder? Pues a lo mejor incluso el crimen organizado. O a lo mejor un beneficiario de algún partido político. Algún partido político. Este tema es así. Y entonces de ahí se cuida esta independencia judicial. Hasta antes de esta fecha que yo les refiero, sí ha habido una cierta... Mucha gente ha dicho que el Poder Judicial ha sido lejano de la sociedad, que ha sido lejano de la sociedad, pero muchas de las ocasiones esto se ha previsto como una forma de proteger su independencia. Tengo que mencionarles que las personas magistradas tienen una forma de designación un poco diferente. Una forma de designación un poco diferente. Es una designación indirecta. Fíjense que ¿quién propone a los magistrados? Sería una primera pregunta. La respuesta sería, los propone el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Cada uno de ellos de manera alternada presenta una terna. Poder Judicial presenta una terna, Poder Ejecutivo presenta una terna. Y de esa terna, en el Poder Judicial se obtiene mediante un concurso de oposición. Los mejores jueces civiles, los mejores jueces penales presentan un examen y de esos los 3 mejores se ponen en una terna. El Poder Judicial los pone a consideración del Congreso del Estado y el Congreso del Estado decide de esos 3 quién va a ser el magistrado. Igual pasa con el Poder Ejecutivo en la medida de que presenta una terna. Los perfiles que ellos consideran los mejores se presentan ante el Poder Legislativo, ante los diputados locales, y de esa terna los diputados locales designan a una persona. Esto solamente aplica para las personas magistradas, no para los jueces. Los jueces todos son por concursos de oposición, que pueden ser concursos abiertos o cerrados. Pero el tema es que esta forma de designación es una forma de control de pesos y contrapesos, donde intervienen los 3 poderes constituidos, y digo que es una elección indirecta, porque finalmente quien designa a los diputados pues es la ciudadanía, quien designa al Ejecutivo pues es la ciudadanía. Y para evitar que un poder
lo voy a decir así, discúlpenme el lenguaje, para evitar que un poder se coma al otro, pues participan en esa designación. Así es como se había venido designando. Les repito, ahora con la reforma judicial será diferente, será un proceso donde se haya una participación ciudadana, ¿verdad? Que el proceso también está para analizarlo y está para señalar lo bueno y lo malo que pudiera derivar de todo esto. Muy bien. En su experiencia, ¿qué distingue el trabajo de un magistrado local frente de un magistrado federal? Esa pregunta es muy interesante y creo que todos tenemos que saberlo. Porque siento que hay muchas dudas en ese aspecto, ¿no? Las diferencias en las funciones que vienen manejando. Así es. Se ha hablado mucho acerca de este tema. De entrada, yo quiero decir que en México, el día de hoy, hay 33 poderes judiciales. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos un poder judicial federal. ¿Cuál es la principal función del Poder Judicial Federal? La principal función, el Poder Judicial Federal es diferente al Poder Judicial al que yo pertenezco. El Poder Judicial Federal conoce básicamente de juicios de amparo. Como estudiantes de Derecho, tenemos que tener claro que el juicio de amparo es un mecanismo de defensa de la Constitución y de los tratados de derechos humanos que forman parte de la misma conforme al artículo 1 constitucional. ¿Qué quiere decir esto? El juicio de amparo defiende a la ciudadanía de los abusos del poder. El juicio de amparo sirve para defender derechos ciudadanos frente al gobierno. Esa es la principal función, entre otras tantas, del Poder Judicial Federal. De ahí que sea muy importante que tengamos un Poder Judicial Federal independiente. ¿Qué pasa si ese Poder Judicial Federal fuera designado, por ejemplo, pues por grupos de poder? Nuevamente entramos en esa situación. Vamos a suponer, es una suposición, que los magistrados y jueces, magistrados y magistradas y personas juzgadoras federales fueran elegidos por el gobierno, por un grupo de poder o por un partido político. ¿Qué pasa si ellos los eligen? ¿Qué pasaría si ellos los eligieran? Pues ya no serían independientes, ¿verdad? Estarían influenciados por por alguien externo, por ellos. Así es. De ahí que sea muy importante que sobre todo el Poder Judicial Federal sea independiente. Supongamos que el Poder Ejecutivo, que el gobierno eligiera a los jueces y resulta que el Poder Ejecutivo es, vamos a decir, se le dice autoridad responsable, pero vamos a llamarle demandado en los juicios de amparo. Pero si ellos ponen a los jueces, la pregunta sería, entonces, ¿serían realmente independientes? Esa sería la pregunta. O imparciales, sí, ¿verdad? Imparciales, independientes, ¿verdad? Es como si, por ejemplo, vamos a suponer que en un partido entre el América y las Chivas, el América eligiera al árbitro. Ahí tendríamos ciertas dudas, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que en el Poder Judicial Federal, sobre todo, sean jueces independientes. ¿Qué pasa? Si se fijan ustedes, el Poder Judicial Federal conocen asuntos básicamente ciudadano, gobierno. A nivel local, ¿qué pasa? Les decía yo, tenemos 33 poderes judiciales. Uno es el federal, ya nada más nos quedan 32. Cada entidad federativa tiene su poder judicial local. Y estos poderes judiciales locales básicamente conocen de asuntos entre particulares, básicamente. De ahí que, por ejemplo, tengamos juzgados laborales que conocen de conflictos entre el trabajador y el patrón. Tenemos juzgados mercantiles que conocen de conflictos entre comerciantes. Tenemos juzgados
civiles que conocen de conflictos entre particulares de naturaleza civil. Entonces, la función del Poder Judicial local es dirimir estos conflictos entre particulares. También aquí es muy necesario que tengamos, ¿verdad?, jueces independientes. ¿Qué pasaría si gente criminal pudiera influir para elegir a los jueces? ¿Qué pasaría en los asuntos penales? ¿Verdad? Los derechos. Entonces tendríamos un grave problema. De ahí que nosotros como personas interesadas en el derecho, como ciudadanos, tengamos que buscar siempre que ese juez sea imparcial. El tema de la elección de personas juzgadoras no es un tema nada más de jueces. Es un tema que tiene que interesarnos a todos porque adivinen quién va a resolver todos esos conflictos. ¿Vea? Entonces esas serían las diferencias entre el Poder Judicial Federal, que conoce básicamente del juicio de amparo, y el Poder Judicial local, que conocen en razón de la materia de los conflictos entre particulares de naturaleza penal, laboral, de naturaleza civil, de naturaleza mercantil. Muy bien. ¿Cuáles son los criterios que más influyen en su racionamiento judicial al resolver un conflicto muy complejo? Sí, pregunta muy interesante. La ley me dice que la Constitución dice que la persona juzgadora únicamente va a estar bajo el imperio de la ley. En años anteriores hemos venido arrastrando una forma de aplicar la ley. Le llamamos luego decimonónica, le llamamos una situación. Hemos transitado de una aplicación de derecho normativista a una aplicación del derecho principialista. ¿Qué quiere decir esto? Que antes nada más utilizábamos reglas estrictas, positivismo jurídico. Actualmente, y a raíz de la reforma judicial del 10 de junio del 2011, del caso Radilla Pacheco contra México, una determinación emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha habido un nuevo paradigma en la aplicación del derecho. De tal forma que este derecho duro, este derecho aplicado a rajatabla, siempre ha admitido interpretaciones, las interpretaciones tradicionales, que son la interpretación literal, así nos dice el Código Civil y la Constitución. Tenemos que hacer una aplicación literal de la ley. Pero no solamente existe esta, también podemos hacer una interpretación sistemática. ¿Cuál es esta? Cuando un precepto únicamente cobra sentido si lo analizamos con otros preceptos diferentes, ya sea de la misma legislación o de otra que nos complemente. Interpretación sistemática. Podemos hacer interpretación histórica, cómo se ha venido interpretando o modificando un artículo. Interpretación teleológica o finalística. ¿Qué nos quiso decir el legislador con este determinado artículo? Una interpretación, ese tipo de interpretaciones a mí me gustan mucho. Pero a esto le sumamos, ahora con este nuevo paradigma de derechos humanos, una interpretación constitucional y una interpretación convencional. Este bloque de constitucionalidad y convencionalidad y el principio pro persona. ¿Qué quiere decir esto? Artículo 1 de la Constitución Federal nos habla de la prevalencia de este principio pro persona, que yo tengo que interpretar la ley en beneficio de las personas o dar la interpretación que más le favorezca a las personas, no al gobierno, no a los grupos, a la persona, ¿verdad? Tengo que tener esta interpretación y tengo que tener en cuenta estas herramientas para aplicar derechos humanos. A mí les digo que esta interpretación me gusta mucho porque ha dado lugar a nuevos paradigmas. Si ustedes ven el artículo, creo que es el 323 del Código Civil del Estado de Guanajuato, todavía maneja que se deben de exigir causales para que el divorcio se decrete, causales de divorcio.
Pero este artículo ya es inaplicable por criterios de derechos humanos y se dice no, todas aquellas legislaciones que contemplen causales de divorcio son inconstitucionales e inconvencionales. ¿Pero por qué, licenciado? Porque atentan con un derecho humano, con un derecho fundamental, que es el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y si nosotros lo vemos con perspectiva de género, era muy complicado, sobre todo para las mujeres en situación de violencia, acreditar ciertas causales. Entonces, en un principio, se realiza esta interpretación constitucional y se le priva de validez a esa norma. ¿Se imaginan qué bonito? Porque estando la norma vigente, ha dejado de tenerlo cuando yo le doy prevalencia al principio pro persona y al principio de derechos humanos. Es un ejemplo. Esa como flexibilidad. Exactamente. Vamos a cuidar la Constitución, vamos a cuidar los tratados internacionales, ¿verdad? Ese es un elemento. Otro elemento que nos ha dado esta situación de aplicación de normas constitucionales y convencionales es, por ejemplo, la que nosotros llamamos usura. Cuando los intereses son muy desproporcionados, la persona juzgadora puede prudencialmente y bajo ciertos criterios bajar estos intereses, ¿verdad? En beneficio de las personas, atendiendo un derecho fundamental y a un principio de que no puede haber este abuso del derecho, que no puede haber esta esclavitud de alguna manera, si lo llamamos así. Y entonces esto se ha podido controlar. Volviendo a la pregunta es qué criterios, qué interpretación. Todas este tipo de interpretaciones que te he mencionado es muy importante. Particularmente tenemos herramientas nuevas que nos han dado lugar a criterios muy bonitos como estos que te digo, más que bonitos, criterios garantistas de derechos. Sobre todo, y repito, ha evolucionado mucho la protección de niñas, niños y adolescentes. El principio de interés superior del menor es un principio constitucional y es un principio convencional. El principio de protección a personas vulnerables son principios constitucionales y convencionales que los utilizamos para complementar la letra de la ley. ¿Qué elementos considera indispensables para garantizar sentencias técnicamente sólidas y socialmente responsables? Una pregunta muy interesante. Yo creo que para tal efecto tenemos que tener en cuenta, uno, la capacitación y la calidad de las personas juzgadoras. Una sentencia que se realiza por una persona que está improvisada, ¿verdad? Corremos cierto riesgo como sociedad. Entonces, si yo pretendo que una sentencia tenga esta fuerza, pues necesito poner personas capacitadas, personas que sepan, pero también personas que tengan esta solidez ética, esta solidez no solamente intelectual, sino moral. Yo les haría esta pregunta: ¿qué clase de personas juzgadoras queremos? ¿Qué clase de personas juzgadoras necesita la sociedad? Personas preparadas. Personas preparadas para proteger esos ámbitos vulnerables, como usted mencionó, los niños, las personas mayores. Se necesita tener la preparación, la voluntad también, la parte ética. Entonces, yo pensaría que tendríamos que elegir personas que hayan estudiado, que se preparen, pero que tengan también esa solidez ética y una capacitación permanente. ¿Qué quiere decir esto? Les comento que yo tengo un hijo de 15 años y un hijo de 9 años. Y entonces a veces ellos me dicen: ay, papá, ¿ya terminaste la escuela? Y le digo: no. Yo ya tengo 48 años y yo sigo estudiando y voy a estudiar. Toda la vida. Toda la vida. De tal forma que si ustedes, queridas alumnas, alumnos, que estudiaron, que han elegido la carrera de Derecho, yo espero que les guste leer. Es bien bonito también una preparación permanente. ¿Por qué? Porque tenemos las personas juzgadoras y las personas litigantes y los funcionarios, tenemos un deber social. Tenemos un deber con la sociedad. Tenemos que hacer bien nuestro trabajo. Entonces, capacitación permanente,
para nuestras resoluciones. Porque pues cada vez va cambiando más dependiendo del contexto social, ¿verdad? Para esta aceptación social se requiere que las personas conozcan nuestras sentencias. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, si uno entra al portal del Poder Judicial, ahí van a ver todas nuestras sentencias que hemos emitido, ¿verdad? Desde luego omitiendo los datos sensibles, los datos personales. Se les llama versiones públicas. La gente puede solicitar acudir a las audiencias, ¿verdad? A estas audiencias que se llevan a cabo en los sistemas orales. Se le da esta publicidad para que vean lo que hace la persona juzgadora, sus resoluciones, para que vean cómo resuelve. Se necesita esta transparencia que se ha dado esta transparencia. Necesitamos conocer, yo sí creo que necesitan conocer quiénes nos están juzgando. Por eso luego a mí me gusta dar clases, me gusta comparecer a foros. Yo en lo personal pienso que se necesita que las personas nos conozcan. Capacitación permanente, capacidad, disciplina. Nosotros tenemos, actualmente es el Consejo del Poder Judicial que nos está vigilando, que saquemos nuestras resoluciones en tiempo, ¿verdad? Que actuemos de manera ética, que se aplique la ley. Las personas que intervienen tienen los recursos. Me refiero a que pueden impugnar nuestras determinaciones, ¿verdad? Entonces, todo esto creo que le da solidez y creo que si las personas informan, tendrán esta aceptación de cómo resuelve la magistrada, cómo resuelve el magistrado, cómo resuelve la jueza y el juez. Para dar esa confianza. ¿Qué errores comunes observa en los litigantes al llegar a la segunda instancia? Híjole, me has hecho una pregunta muy, pues que puedes llegar a ser subjetiva. Sí, yo hace un momento te decía que como litigantes, todas las personas profesionistas, yo creo que todas las personas en este país tenemos una responsabilidad social. Los litigantes requieren también preparación, tenemos muchos retos. Tenemos varios retos como sociedad. Uno de ellos es la percepción que se tiene de los abogados. Cuando sacamos un chiste de abogados que decimos, es que el abogado ratero, ¿no? Que el abogado tal. Es un reto que debemos nosotros de realizar, pero también esa integridad intelectual de prepararme y de estudiar el asunto. Yo tengo que tener bien estudiado mi asunto para poder formular unos buenos alegatos, dices tú, la responsabilidad. ¿Qué errores veo cuando comparecen aquí a segunda instancia? Pues muchas veces a lo mejor yo creo que el error más común puede ser uno que a lo mejor no cuentan bien los términos para la interposición de un recurso. Nosotros conocemos de la apelación, pero las personas magistradas también conocen de la denegada apelación, que es cuando no se admite una apelación. Muchas veces es porque pues no se interpone el recurso en el tiempo, en el término legal correspondiente. Quizá no se analizan de manera tan minuciosa los asuntos. Hay que decirlo. Muchas veces los juicios se llegan a perder, a lo mejor por una falta de cuidado del abogado, hay que decirlo. O se pueden perder por muchas cosas o se pueden ganar, influyen muchos factores. Pero uno de ellos es si el abogado no tiene la capacidad para analizar, si no tiene la capacidad para formular sus agravios de manera correcta, pues tenemos más posibilidad de que nuestro juicio no llegue a buen puerto. No habría, más allá de la situación de la temporalidad en la presentación de los escritos, yo más bien diría que un error pues es la carencia de este conocimiento, de este análisis, pero tengo que decir que en Guanajuato tenemos muy buenos abogados en términos generales, abogados y abogadas desde luego. ¿Cómo se prepara usted para dictar resoluciones en materias técnicas o especializadas? ¿Cómo me preparo yo? Bueno, esta preparación es permanente. Fíjate que tengo algunos de los cursos que luego nosotros tomamos. Dentro del Poder Judicial del Estado de Guanajuato tenemos
dependiente del Consejo del Poder Judicial, tenemos una escuela de estudios e investigación judicial. En esta escuela se imparten maestrías, especialidades, y un doctorado. Ustedes pueden ver en línea la oferta educativa. Pero esta escuela es la que se encarga de capacitar a jueces y magistrados. ¿Cómo me preparo yo? Pues bueno, al año tenemos capacitación permanente. Te voy a leer algunos de los cursos que he tomado. Argumentación jurídica impartida por Miguel Carbonell, que es un destacado doctrinista a nivel nacional. Argumentación de resoluciones judiciales, firma electrónica, su uso y valor, efectos procesales, introducción al nuevo procedimiento oral en materia de familia, restitución internacional de menores, programación neurolingüística, protocolo de impartición con justicia de género, taller de técnicas, estrategias de litigación y dirección de audiencias, prevención de hostigamiento y acoso sexual, habilidades directivas, dilemas éticos, impartición de justicia con perspectiva de género, protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual, protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Es decir, ¿cómo me preparo yo? Pues bueno, tengo esta capacitación dentro del Poder Judicial, pero yo también busco esta capacitación fuera de... He tomado también algunos cursos, algunas conferencias. La Casa de la Cultura Jurídica del Poder Judicial de la Federación también imparte muy buenos cursos. Cada y que yo analizo un asunto, ¿verdad? Tengo que realizar un análisis fáctico, es decir, de los hechos que se me están planteando, un análisis de las pruebas, pero también analizo el marco jurídico aplicable. Para este asunto, ¿cuáles leyes son aplicables? ¿Cuáles jurisprudencias son aplicables? ¿Cuál va a ser la interpretación de las que te he hablado? ¿Cuál va a ser la interpretación constitucional? ¿Existen antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? En todo eso radica la preparación para cada uno de los asuntos. Desde luego, me auxilio de algunas personas. Tenemos lo que son secretarios proyectistas que también nos ayudan en esta labor, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tan frecuente es que se revoquen sentencias de primera instancia y cuáles suelen ser los errores más comunes que originan una modificación? ¿Qué tan frecuente es? Fíjate que, sinceramente, Jessy, no tengo ahorita la estadística. Sí es frecuente, sí es frecuente. Yo diría que aunque es frecuente, no sería una situación tan generalizada. Carezco ahorita de la estadística al respecto, pero yo te diría, Jessy, que esto tiene que ver con la naturaleza falible del ser humano. La persona juzgadora no es una persona infalible, es una persona preparada y que actúa conforme a su visión del derecho, conforme al análisis. Hay algunos factores como el exceso de los asuntos, ¿verdad? A nivel nacional tenemos un índice muy bajo de jueces, digamos de plazas de jueces. Son pocos jueces y juezas, a comparación de otros países, a comparación de las recomendaciones de la OCDE en relación a cuántos jueces necesitamos por cada 10,000 personas. Hay factores que influyen, pero sobre todo, y habrá algunas consideraciones que son muy subjetivas, sobre todo en casos de familia. Tenemos lo que es el interés superior del niño, ¿verdad? Y nos dice la ley, los tratados internacionales, artículo 4 de la Constitución Federal, que debemos de tener en cuenta el interés superior de los niños. Establecer un pago de una pensión alimenticia, establecer con quién se va a quedar el niño, establecer cada cuándo tienen que ser las convivencias con el padre o la madre que no se quedó con la custodia. Muchas veces son aspectos muy subjetivos, ¿me entiendes? Y yo, más que errores, yo diría que las revocaciones se pudieran dar porque la óptica de la persona juzgadora quizá no empata con la óptica de la persona magistrada o magistrado, que es una apreciación subjetiva. ¿Qué es lo mejor para el niño?
que lo visiten 3 días, 4 días a la semana, y luego qué tal si eso le quita tiempo para sus estudios. Es bien bonito, muy técnico, es muy, se tiene que tener mucho cuidado en estas cuestiones porque uno tiene que sopesar posibles escenarios y decir, bueno, en el escenario A pasará esto con el niño, en el B, en el C y en el D. Y entonces yo considero como persona juzgadora que esta es la opción que más le favorece a la niñez, al niño o a la niña. Pero alguien puede decir, no, esa opción no, es la opción A. ¿Ya? Entonces yo más que errores, habría cierta frecuencia en la revocación de determinaciones solo en cuanto a apreciaciones subjetivas, ¿verdad? Y a que finalmente por los seres humanos somos personas que somos falibles, ¿no? ¿Cómo es el proceso interno para estudiar, analizar y resolver un recurso de apelación? El proceso interno, bueno, te voy a hablar del proceso, digamos, administrativo y un proceso jurisdiccional. Se interpone el recurso de apelación ante el juez de origen. Se interpone el recurso, el juez de origen hace del conocimiento de las demás partes la interposición de ese recurso y les dice, comparece ante el tribunal de apelación y señala un domicilio para oír y recibir notificaciones. La persona que no interpuso el recurso puede, a su vez, generar argumentos en contra de la apelación que se interpone, porque aquí conocemos el recurso de apelación básicamente. Una vez que se han integrado, en ocasiones la sentencia en determinados asuntos se envían copias, que es un testimonio, ¿verdad? O en ocasiones se remite el expediente en original. Aquí tenemos una oficina que reparte a cada una de las salas por cuestión numérica, reparte los asuntos civiles, reparte los asuntos penales. Se recibe aquí, nosotros nos encargamos de hacer un acuerdo donde admitimos la apelación, se califica si la apelación estuvo bien admitida, se califican los efectos de la apelación, como los estudiantes de derecho, los abogados saben. La apelación puede ser en efecto devolutivo o en ambos efectos, devolutivo y suspensivo. Se califica si estuvo bien admitida, si los efectos son los correctos, y se hace también del conocimiento de las demás partes. Se señala una fecha y una hora para una audiencia de alegatos, ¿verdad? Dentro de los 10 días siguientes. En esta fecha y hora para la audiencia de alegatos, las partes tienen la oportunidad de expresar sus alegatos de manera verbal o por escrito, y se cita a las partes una vez que se lleva a cabo la audiencia, se cita a las partes para oír la resolución de segunda instancia. Esa es, digamos, la preparación que se le da. Como puedes ver, es un trámite muy sencillo en comparación con el trámite que realiza el juez de origen. Es un trámite sencillo y bueno, la preparación aquí es, nosotros de todas las apelaciones se turnan, ¿verdad? Se les pasa a las personas que luego me llegan a auxiliar, que son los secretarios y las secretarias proyectistas. Ellos ven el asunto y me lo comentan. Está este asunto, está en estos términos y pueden presentarme un proyecto de resolución. El asunto lo platicamos, establezco los lineamientos en que se debe de emitir la resolución. Tenemos que tener en cuenta esta jurisprudencia, tenemos que tener en cuenta esta ley. El asunto se va a resolver en estos términos. Consulta este autor, consulta esta jurisprudencia y se tiene que resolver en este sentido. Se me pasa un proyecto, lo complemento, lo reviso y emito la resolución correspondiente. Muy bien. Ahora la siguiente pregunta, ¿cómo se integran los criterios jurisprudenciales federales y locales en sus resoluciones? Desde luego que la ley de amparo nos establece cómo se conforma la jurisprudencia. Tradicionalmente hemos tenido la jurisprudencia por contradicción de criterios, la jurisprudencia por reiteración de criterios. Ahora tenemos esta jurisprudencia
también por precedentes, Si se dicta determinada resolución en tal sentido con cierta votación, es obligatoria. De la Suprema Corte de Justicia de la Nación es obligatoria para todos los tribunales federales y locales. La jurisprudencia que sustentan los tribunales colegiados, fíjense que el país se divide en regiones, se divide en donde ejercen jurisdicción los tribunales colegiados, ¿verdad? Si se emite una jurisprudencia de un tribunal colegiado que no corresponda a Guanajuato, no es una jurisprudencia obligatoria para nosotros. Pero si se emite por un tribunal colegiado del estado de Guanajuato, por un pleno de circuito del estado de Guanajuato, sí es jurisprudencia obligatoria. Entonces, los criterios que se emiten y que no son obligatorios, desde luego no son opcionales para integrarlos a nuestras resoluciones, son obligatorios. Existen otro tipo de criterios, ¿verdad?, de los tribunales federales que pueden no ser jurisprudencia o que pueden ser jurisprudencia que a mí no me obliga. Esos criterios son orientadores. ¿Qué quiere decir esto? Que yo los puedo considerar si estoy de acuerdo con esos criterios. Si yo no estoy de acuerdo con esos criterios, no es necesario incorporarlos a mis resoluciones. Dependerá del criterio que yo maneje. Si es obligatorio, no está a mi consideración. Si los considero, no es necesario que se incorporen a mis resoluciones. De esta manera funciona esta situación. ¿En qué casos una resolución local puede llegar a tener un impacto nacional o incluso internacional? ¿En qué casos una resolución local puede tener impacto nacional e internacional? Bueno, generalmente cuando se trata de criterios novedosos, que se recurren ante instancias federales. Hace un momentito yo les decía que el juicio de amparo es aquel que protege al ciudadano de las autoridades. El Poder Judicial local también es una autoridad. Yo como magistrado puedo emitir una resolución y esa resolución se puede, digamos, combatir mediante el juicio de amparo. Cuando se va a juicio de amparo ya se va a una instancia, digamos, vamos a llamarle así, nacional, ¿no? Esta determinación puede adquirir relevancia si va adoptando un criterio que puede llegar a formar jurisprudencia, ¿verdad? Que puede llegar entonces ya esta determinación que emite el juez, pero avalada por los criterios de la autoridad federal, puede llegar a tener esa importancia de jurisprudencia si los tribunales federales acogen el criterio de las resoluciones que se emiten aquí en el estado de Guanajuato. Entonces, pueden tener lugar de importancia a nivel nacional. A nivel internacional, fíjate que es muy interesante porque existe también una forma de aplicación de la ley que es el derecho comparado, o una forma de interpretación en ese sentido. Y entonces, quizá una situación que pueda resultar novedosa en el estado de Guanajuato, quizá en algún país latinoamericano también no se tenga un precedente y dice, en Guanajuato ya tenemos un precedente en este sentido. Y a lo mejor el tribunal de Argentina, el tribunal chileno, pueden tomarlo en consideración para emitir sus resoluciones. De hecho, teníamos una pregunta preparada en donde le preguntamos a usted en qué casos una resolución local puede llegar a tener impacto nacional o incluso internacional. Sí, esa sería la respuesta, ¿verdad? Que realmente ha sido poco frecuente, pues por la cuestión del sistema. Quienes van imponiendo estos criterios pues son las autoridades federales, ¿verdad? ¿Cuáles son hoy los principales retos estructurales que enfrenta el Poder Judicial del Estado? Retos estructurales del Poder Judicial del Estado. Fíjate que yo creo que más que el Poder Judicial, yo creo que es para todas aquellas personas, abogadas y abogados. Tenemos muchos retos, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos de estos retos? Fíjense que de entrada hemos tenido reformas muy interesantes que han cambiado la forma de aplicación del derecho. Ya mencionamos la reforma constitucional de derechos humanos del 10 de junio del 2011.
todavía esta interpretación constitucional y esta interpretación convencional sigue en desarrollo. Han pasado ya muchos años, ¿verdad? 14, 15 años desde esta reforma y todavía se sigue desarrollando. Tenemos muy arraigado el tema de la aplicación positivista del derecho, pero ese es un reto que tenemos como personas juzgadoras y como personas abogadas y abogados, ¿verdad? Tenemos otros retos que son, ha habido una reforma constitucional también en donde se reformó el artículo 73, fracción 30, si mal no recuerdo, en donde se facultó al Congreso de la Unión a legislar en materia procesal civil. Antes los diputados locales realizaban las reformas en materia de procedimientos civiles, pero ahora es el federal. Y a raíz de esa atribución, ¿verdad?, el 7 de junio del 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Esto es muy importante porque el 70% de los asuntos que se ven en el país son de materia civil y familiar. Entonces esto nos trae unas nuevas reglas. Y ahora sí va a ser un código para todo el país, porque ahorita tenemos el inconveniente que si tú litigas en Baja California o en Yucatán o en Chihuahua o en Guanajuato son reglas procesales diferentes. Con el código se pretende uniformarlas. Entonces todos tenemos que aprender este código, ¿verdad? Son nuevas reglas, la oralidad predomina el respeto a los derechos humanos, predomina la especialización en materia familiar, particularmente cuando se trata de la niñez. Ya no bastará con estudiar nada más la carrera de derecho, hay que buscar la especialización. Entonces ese es un gran reto, la implementación de la oralidad en todas las materias. Y este es un reto económico, hay que tener salas de audiencias. Esto es un reto de capacitación, que las personas juzgadoras, los abogados y los maestros conozcamos estas nuevas reglas y las implementemos, ¿verdad? La reforma judicial. Con esta reforma judicial ha habido ya elecciones en donde las personas juzgadoras han sido elegidas mediante voto en las urnas. La mitad del Poder Judicial Federal se fue y la otra mitad, pues bueno, fueron elegidos. Hay algunos que estaban en el Poder Judicial que se quedaron y tal. Pero estas personas, se ha hablado, una nueva corte, se ha hablado mucho de esta curva de aprendizaje. Nosotros podemos ver la información que viene en internet, cuál ha sido el desempeño finalmente de quienes han llegado, ¿verdad? Pero lo importante es que tenemos un reto, sea como sea. Tendría que haber una curva de aprendizaje de las personas, de las nuevas personas juzgadoras, ¿verdad? Entonces, eso ha sido un reto. Y para el 2027 nos va la siguiente mitad. Y para el 2027 va a haber elecciones, de acuerdo con la reforma del Poder Judicial local. En 2027 también va a haber elecciones de todas las personas juzgadoras, magistradas y magistrados del Poder Judicial local. ¿Qué pasa cuando llegan pues, personas nuevas, ¿verdad?, con todo lo que ello implica? Entonces es un reto, repito, sea como sea, tenemos que transitar. A ti como estudiante, como maestro, como litigante, esto, ¿cómo lo vamos a enfrentar? ¿Verdad? Necesitamos, repito, preparación. Entonces esto también es un reto. Hay muchos retos, me voy a entretener un poquito esta pregunta. Complejidad normativa. Tenemos muchas leyes y esto nos implica la capacitación y la especialización como abogados. Antes, los abogados de antes, ¿verdad?, nuestros maestros, ¿no?, decían, no, pues ese abogado sabe de todo. Pues ahora es muy complicado, el que mucho abarca poco aprieta. Entonces tenemos que buscar la capacitación, la especialización, el sistema, la digitalización y tecnologías de la información. Ahora ya tenemos muchos elementos de ChatGPT, se dice, ¿verdad?, que en un futuro pues a lo mejor los abogados ya no serán necesarios. Se dice que las personas juzgadoras, ¿verdad? ¿Cómo asumimos ese reto? Bueno, es una herramienta valiosa porque nos sirve también. Yo digo que hay que aprovechar estos adelantos de la tecnología. Hay que adaptarse
hay que utilizarlos como fuente de información sin perder el rigor jurídico. Porque luego le preguntas a ChatGPT. También terminaría lo del criterio humanista, ¿no? Que usted dice, para proteger a las personas, moral, todo eso, para poder interpretar de ese lado las leyes. Totalmente de acuerdo. Tenemos que ver como un reto esta implementación tecnológica. Yo pienso que nunca se va a perder ese lado humanista, esa aplicación de la ley desde un punto de vista moral, desde un punto de vista técnico, ¿verdad? Pero sí es una herramienta valiosa. ¿Qué otros retos tenemos? Estamos viendo una transición de los sistemas de justicia que antes eran escritos y ahora son orales. Eso implica que personas juzgadoras, que abogadas y abogados litigantes, desarrollemos ciertas cualidades. La cualidad oral. Si nos da miedo hablar, tenemos que trabajar en eso, porque los sistemas son orales, ¿verdad? Nuevos sistemas argumentativos. Tenemos que desarrollar herramientas de argumentación, porque generalmente, pues, la situación va a ser un poquito ahí apresurada. Tengo yo que exponer mis argumentos en la audiencia, ¿verdad? Entonces, todo esto son retos no solamente para el Poder Judicial, sino para todas las personas que aplican el derecho. Bien. ¿Cómo se combate la percepción social de corrupción en el Poder Judicial, incluso cuando esta no existe? Sí, fíjense que ¿quién vende pan frío? ¿Va? Todos vendemos pan caliente. Yo le hablaba de 33 poderes judiciales y yo puedo hablar del Poder Judicial del estado de Guanajuato. En el estado de Guanajuato es un poder judicial limpio, es un poder judicial donde no se admite dinero para que los asuntos avancen, para que los asuntos se resuelvan en tal y cual sentido. Se lo puedo garantizar. ¿Quiénes podrían decir eso? ¿Quiénes podrían tener la certeza? Los abogados litigantes. Y que me digan quién. Que me digan quién. Y yo voy a ser el primero en denunciar. Yo voy a ser el primero en perseguir, porque eso nos afecta a todos, como institución y como sociedad. Ahora, ¿cómo combatir esta percepción? Yo pienso que las personas tienen que saber cuál es la función del juez. Tienen que conocer. La función del juez es ser imparcial. Si vienen tienen que saber que el tema de la investigación de los delitos pertenece a los fiscales y a los ministerios públicos. Ellos van a investigar la existencia de un delito. Ellos van a investigar quién es el probable responsable. Y ellos van a traer las pruebas para que ese probable responsable vaya a prisión. Si usted llega como fiscal y me dice, juez, viene Juanito Guzmán, que es hijo de un famoso narcotraficante, y entonces lo estamos imputando por el delito de asociación delictuosa, lo que usted me diga. Yo le digo, está bien. ¿Cuáles son sus pruebas? Si usted no le trae pruebas al juez penal, ¿cuál sería la resolución? Pues lo van a soltar, lo van a absolver. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Soltaron a Juanito Guzmán, hijo del Chapo Guzmán. Fue por influencia. Y fue por el juez. Entonces el juez es corrupto. Cuando quizá el juez no tuvo las herramientas necesarias. El juez no podía decir, como es hijo de un maleante, entonces lo condeno. No puede decir eso el juez. Está respetando la presunción de inocencia. Exactamente. El artículo 14 constitucional nos habla del principio de seguridad jurídica. Nadie puede ser privado de sus bienes, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales competentes, donde se observen las formalidades esenciales del procedimiento, ¿verdad? Entonces, no siempre puede atribuirse la falta de justicia únicamente a uno de los factores. Tenemos factores que corresponden a otros poderes también y que corresponden a la sociedad. La prevención, las políticas públicas para el combate al delito, las labores de investigación, de inteligencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo combatir? Yo pienso
que las personas sí deben de conocer cuál es la función del juez. Resolver de manera imparcial. Ni a ti te voy a apoyar. El juez no está para ayudar a las partes, el juez está para resolver con base en el derecho y con base en las pruebas. El juez resolvió así, sí, pero resolvió con base en la ley. Si no nos gusta cómo resuelven los jueces con base en la ley, cambien la ley por medio de los órganos correspondientes. Esa es la garantía. Tienen que conocer nuestras resoluciones. Yo invito a todas las personas, a todos los operadores jurídicos, a que entren a las páginas de los poderes judiciales, donde vean las resoluciones. Yo invito a que busquen acercarse y entrar a las audiencias, sobre todo en nuestros procesos orales, ¿verdad? Para que vean lo que hace el juez. Yo creo que es válido que las personas nos conozcan también. Luego habría quienes decían, bueno, pues por cuestión de independencia, no deben de tener redes sociales. Tienen que ser básicamente así como un sacerdote o como un monje, ¿no? Se decía antes. Yo pienso y yo me pregunto, ¿qué tipo de juez quiero que me juzgue a mí? Yo quiero un juez que conozca, yo quiero un juez humano, yo quiero un juez que salga al teatro, que no esté como ratón de biblioteca, ¿no? Sí, que estudie, pero que conozca su sociedad, que vaya al cine, que vaya al teatro, que sea padre de familia. Yo quiero esto. Que entienda los roles sociales de cada persona. Que entienda lo que la gente vive. Lo que la gente vive, los roles. Lo que es el país, exactamente. Y entonces yo pienso que si la gente nos conoce, si la gente sabe lo que hacemos, si la gente puede acompañar los procesos, estar vigilando, ¿verdad? Yo creo que va a haber más confianza. La gente tiene que acercarse a sus colegios de abogados, a sus abogados. Los colegios de abogados mejor que nadie saben. Tenemos un problema que luego pasa cuando un abogado o una abogada pierde un asunto. Muchas veces dice, es que el juez se nos vendió, y no asumen la responsabilidad que les corresponde, ¿verdad? No quiere decir que, o sea, hay muchos abogados muy buenos, pero hay algunas excepciones en donde le echan la culpa a cualquier persona menos a ellos. Entonces ahí también es como el árbitro. Los árbitros, luego, ¿qué pasa con los árbitros? Pues luego los insultan, les echan y les dicen, ¿verdad? Porque finalmente no les pueden dar gusto a los dos. La sociedad tiende a querer lavarse las manos, no querer tener esa responsabilidad en ellos. Los participantes, ¿verdad? Los participantes dicen, no es que seamos malos, es que el árbitro nos perjudicó. O sea, el tema es cómo borrar esa percepción con capacitación, con transparencia y que la gente nos conozca. ¿Cómo debe reaccionar un magistrado ante una ley que considere injusta, ambigua o desactualizada? Muy buena pregunta. Una persona juzgadora ante una ley que considera injusta y ambigua o desactualizada. Hace un momentito les hablaba yo de los sistemas de interpretación literal de la norma. Cuando la norma es nítida, simplemente se aplica. Ahora, ¿qué pasa cuando la norma es injusta? Dices tú. Fíjese que este paradigma de los derechos humanos nos da una oportunidad muy importante. ¿Por qué? Porque en el derecho positivista, la famosa pirámide que él señala, la interpretación positivista de que él se nos decía, la norma está desprovista de moral. Derecho y moral son excluyentes, son independientes. Aquí nada más lo que vale es la aplicación de las disposiciones del Poder Legislativo. Pero resulta que el tema de los derechos humanos, si nosotros investigamos un poquito, los derechos humanos sí están provistos de moralidad, sí están provistos de esta situación de justicia. ¿Qué es lo que pasa? Es interesante la pregunta porque dicen, ¿qué pasa si yo veo una norma que es injusta? Aquí podríamos decir, ¿por qué considero que es injusta? ¿Por qué considero que es injusta? Vamos a suponer, y así estaba una legislación en nuestro Código Civil, que dice, todos los niños, palabras más, palabras menos, menores de 12, de 14 años, se van a quedar con la mamá cuando hay una separación. Porque se decía, pues que la mamá por naturaleza
tenía estos elementos para cuidar mejor al niño. El tema es que no siempre es así. Y entonces decíamos, esta es una norma injusta, pero ¿por qué es injusta? Tenemos que analizar. ¿Por qué es injusta? Porque está discriminando por razón de género. ¿Qué pasaba antes? Que decían, bueno, el marido no puede, la mujer no puede vender una casa si no es con consentimiento del marido. La pregunta es, ¿eso sería justo? La respuesta es no, no es justo. ¿Por qué? Porque está discriminando por razón de su género. Se está haciendo un ciudadano de segunda que necesita el permiso de una persona de género diferente para enajenar sus bienes. Eso no es justo. Entonces, la cuestión de la justicia puede llegar a aplicarse cuando usamos parámetros de este bloque de constitucionalidad y convencionalidad para que la norma se ajuste a la justicia. Tenemos que interpretarla. Y entonces, abogado, usted está haciendo la ley un desorden, ¿no? La respuesta es no, estoy aplicando la ley, porque la Constitución... Ampliando el margen interpretativo, ¿no? Exactamente, la Constitución es ley también, los tratados internacionales son ley también, pero yo estoy aplicando principios para que la norma tenga sentido, para que la norma se ajuste a la interpretación constitucional y convencional. ¿Cuál diría que ha sido la reforma reciente que más ha transformado la labor jurisdiccional en Guanajuato? Reforma reciente que más ha transformado la labor jurisdiccional. Ya las hemos mencionado. Desde luego, la reforma constitucional de derechos humanos nos ha venido a transformar. Reformas recientes que se nos vienen de reforma judicial que va a transformar profundamente nuestra forma de impartir justicia y nuestra forma como sociedad también nos afectará seguramente. Y la reforma del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Vamos a mutar de un código que ya tenemos mucho tiempo con él, el famoso Código Maldonado, un procesalista, un doctrinista de aquí de Valle de Santiago, que en su momento nuestro Código Procesal Civil Local fue un modelo a nivel nacional. De hecho, el Código Federal de Procedimientos Civiles se basa en este código, el vigente Código Federal de Procedimientos Civiles, que va a ser sustituido por el Código Nacional. Pero sí, al cambiar toda una forma de reglas procesales, va a ser una de los más importantes retos en la impartición de justicia. ¿Cómo se enfrenta a un tribunal en un caso de impacto mediático donde la sociedad ya dictó sentencia? Sí, bueno, qué complicada pregunta, qué complicada situación, diría yo, Jessy. ¿Cómo se enfrenta ante la presión mediática? Pues bueno, aquí volvemos al tema de que el juez debe de estar subordinado únicamente a la ley. La pregunta sería, ¿el juez debe de ceder ante la presión mediática? ¿El juez debe de ceder ante la presión social? Pues la respuesta sería no, porque el juez solamente puede y debe someterse al imperio de la ley, al imperio de la Constitución, al imperio de los tratados internacionales de derechos humanos, Si las personas juzgadoras atienden a esta presión social, estamos en serios problemas. Ya hemos visto algunas resoluciones en ese sentido, ya se puede ver cómo se maneja esta presión social. De ahí la importancia de que debemos de cuidar a nuestros jueces y magistrados. De ahí ustedes mismas con esta pregunta están dejando muy claro cuál es la importancia. Si el juez y el magistrado cede, todos nos vamos a ver afectados. ¿Qué pasa si el día de mañana a alguna de ustedes les hacen una imputación?
los periódicos ya dijeron, no, pues son ellas. Pues son culpables. Imagínense, y que el juez se deje influenciar por lo que digan en Facebook, ¿no? No, pues imagínense, se les dejaría en estado de indefensión. ¿Qué pasaría? Hay que preguntarnos estos, ¿qué pasaría si un juez que se deja por la presión social va a fallar con esta presión social? Entonces, ¿para qué tendríamos el proceso? ¿Para qué escucharía el juez? ¿Para qué se ofrecerían pruebas? Se violaría el debido proceso. ¿Para qué se emite una sentencia? ¿Por qué no se exige la ley que la sentencia sea fundada y motivada? Sí, vamos a tener esa presión social. Entonces, de ahí la importancia de cuidar a nuestros jueces, no solamente en cuanto a su designación, sino, fíjense que hay diversas formas de que se ha protegido a los jueces. ¿Cómo ha sido? Oiga, licencia, pues un juez de Guanajuato, usted ya lleva 20 años en el cargo, pues ya chole, ¿no? Ya vaya, allá los que siguen. Pero el tema es que la movilidad de un juez puede ser tema para que un juez pueda ser parcial. Si no resuelves en tal sentido, te quitamos, te movemos, ya no vas a ser juez. Entonces, por eso la inmovilidad del juez. Un juez en el estado de Guanajuato, una persona juzgadora, no puede hacer otra cosa sino juzgar y dar clases, dar temas académicos. Uno como juzgador no puede, ¿verdad?, andar ser negociante, ser emprendedor, porque tiene que estar consagrado nada más a impartir justicia. Así es como se cuida al juez, ¿verdad? Etcétera. Hay algunos, la capacitación, todo esto nos garantizaría entonces esta independencia judicial para que no se dejen llevar por la presión social. De ahí, y perdón que me extienda un poquito. No, adelante. Soy bien rollero, ¿verdad? Adelante. De ahí que sea importante que no haya este tipo de factores que puedan para la elección de un juez, ¿verdad? En fin, eso es lo que pienso yo al respecto. Muy bien. Una pregunta que va de la mano. Si pudiera reformar un solo aspecto del sistema judicial, ¿cuál sería? Si pudiera reformar un aspecto del sistema judicial, yo profundizaría en la cuestión de la transparencia. Yo profundizaría en la cuestión de que la sociedad civil se incorporara en la vigilancia, en la rendición de cuentas de nuestros jueces y magistrados, que la sociedad civil analizara nuestras sentencias. Yo pediría que haya un mayor involucramiento. Como sociedad, para mí, no es válida la división. La división nos hace más frágiles. Si nosotros vamos unidos como sociedad, buscando el bien común, se logrará en mayor medida. Entonces, si yo pudiera realizar alguna situación, alguna norma mediante el cual la sociedad vigilara, no solamente a jueces y magistrados, sino a todas las autoridades, que haya un mayor involucramiento. Vuelvo al tema de la idoneidad de las personas. Yo haría una reforma que se estableciera esta idoneidad mediante exámenes de oposición y mediante un examen integral de las personas. Tiene que haber calidad humana en las personas con puestos públicos. Habrá formas definitivamente de que nosotros podamos evaluar esa calidad humana, esa calidad moral. Entonces, sí, algún tipo de reformas que garantizaran que el Poder Judicial tenga recursos, porque del presupuesto, vamos a poner un ejemplo aquí en Guanajuato, del total del presupuesto del Estado, el Poder Judicial tiene el 1.9, casi el 2% de todo el presupuesto que se hay. Entonces, si nosotros queremos una mejor justicia, se requiere más jueces, se requiere un mayor presupuesto, se requiere eficientar ese presupuesto. Entonces, también por ahí yo haría una reforma donde se le asignara un presupuesto
previamente establecido en ley, para que el Poder Judicial no estuviera por ahí de alguna manera pues rogando el presupuesto, ¿verdad? Esto garantizaría independencia, garantizarían planes estructurales, garantizaría capacitación, garantizaría una mayor calidad en la impartición de justicia, pienso yo. Sí, claro. Esta es una pregunta un poco más personal. ¿Qué legado quisiera dejar en el Poder Judicial de Guanajuato? Qué bonita pregunta, qué bonita pregunta. Yo pienso que las instituciones prevalecen más allá de las personas. Mi legado sería una institución en donde se empatara la legalidad y la justicia. Yo creo que es el gran reto de las personas juzgadoras. Que hubiera la aplicación de la norma al caso concreto ajustado a la verdad material. No sé si me explico, pero es empatar la ley con darle a cada quien lo suyo. Suena un poco abstracto, pero yo pensaría que mi legado sería que dijeran, el magistrado Gabriel siempre ponderó la aplicación de la ley, siempre con ese rostro humano, en la búsqueda incesante de la justicia. Para mí es una obsesión personal que se le dé a cada quien lo suyo. Para mí es una obsesión personal que se haga justicia, una justicia personal, una justicia social para la gente. Y yo creo que todos los funcionarios públicos tenemos que ser integrales, tenemos que tener esta parte de cercanía con la gente, esta parte de humildad. ¿Cuántas veces no hemos ido a instituciones, vea, que sea el Seguro Social, que sea tal lugar, y cómo tratan a las personas? Yo estoy en contra de eso. Y a mí me gustaría que los funcionarios públicos tuvieran empatía, tuvieran esa humanidad. Entonces, mi legado sería la búsqueda incesante por la justicia, y sobre todo que Luis Gabriel Borja Rodríguez fuera recordado como una buena persona, ¿no? Claro. Y un gran jurista también. Muy bueno. También otra pregunta personal. ¿Qué es para usted hacer justicia? Híjole, Ya que mencionaba que ya saben, Ajá. hacer justicia, bueno, todos lo sabemos que es una cuestión que todavía hasta se sigue debatiendo, ¿no? Y que se resume a lo que establecía Justiniano, darle a cada quien lo suyo. Y sí tiene que ver con lo que me acaban de preguntar. La norma en su génesis busca la justicia, o debería de buscar esta justicia, y generalmente lo vemos. Si alguien no cumple el contrato, pues que cumpla. Si no pagas la renta, pues la pagas y entregas el bien. ¿Eso es justo? Pues sí, ¿verdad? Si alguien tiene un hijo, una hija, pues lo justo es que le ayude por este espíritu de solidaridad, a que se desarrolle, a que encuentre un oficio, una forma de vivir, a ser apoyado, a ser querido, a ser respetado, a darle su dinero para la escuela. La norma en sí misma tendría que ser inspirada en justicia. Y entonces la aplicación de la norma debe de ir empatada con la justicia. La justicia es darle a cada quien lo suyo. La justicia podría entonces equivaler, podría interpretarse como la aplicación de la norma justa al caso concreto. Para mí eso sería justo. Fíjense que yo sostengo que todas las personas tenemos un sentido de justicia inherente al ser humano. ¿Qué pasa, por ejemplo, fíjense, la señora que vende sus semillas, que vende sus productos ahí afuera de la universidad? Oiga, señora, ¿cuánto cuestan las semillas? No, pues cuestan 10 pesos. No, pues ¿sabe qué? Le voy a dar 2 pesos, échemelas. Ah, caray, eso es injusto, ¿no? Y la señora no estudió derecho, y la señora, todos tenemos ese sentido de injusticia. Si yo veo que a un hombre lo están golpeando 2 hombres, entre los 2 o entre 3, yo digo, es que eso es injusto, porque 3 contra 1, pues no.
Yo creo que todos tenemos este sentido de la justicia, y yo pienso que este sentido hay que trasladarlo a la norma y hay que trasladarlo a la aplicación de la norma. Para mí eso sería ese darle a cada quien lo suyo, una interpretación literal y una interpretación, sí normativa, pero ajustado a esta humanidad, ¿no? Bueno, por último, ya para cerrar, ¿qué consejo le daría a los jóvenes para los que quieren ser jueces o magistrados? Bueno, yo diría que no solamente para quien quiere ser juez y magistrado, para todas las personas inmersas en el ámbito jurídico, mi recomendación es capacitación permanente. Tenemos que enamorarnos de nuestra profesión. Tenemos que enamorarnos de la abogacía. Tenemos que buscar siempre defender las causas justas. Capacitación, buscar en ese entorno nuestro esto de darle a cada quien lo suyo. Fíjense que yo he tenido la suerte, yo diría la bendición de llegar a un lugar que me ha permitido cristalizar esta aspiración de la justicia. Pero ¿cuántas veces no ve uno, sobre todo como litigante, que esta situación es injusta, que esta situación está? Yo les diría, nunca desfallezcan en la búsqueda de esta justicia, porque esa es una responsabilidad social. Si queremos cambiar la realidad de nuestro país, tenemos que partir por eso. Busquen siempre el ejercicio profesional ético. ¿Cuántas veces no nos hemos dado cuenta? Oye, Gabriel, fíjate que le di tanto dinero a mi abogado y no hizo nada. Una señora que estaba buscando una pensión alimenticia, le di 60,000 al abogado y no hizo nada. Entonces, a la larga, esas personas, esos malos elementos de la abogacía, tarde o temprano, pues van a pagar esa situación. ¿Cómo? Pues ya no los van a contratar. La mejor carta de recomendación de un abogado es su confiabilidad, de una persona abogada. Si tú haces bien tu trabajo, vas a crear una buena fama. Tu nombre, abogada, abogado, tienes que cuidar tu nombre porque es lo más valioso que tienes. Actúa siempre con ética, preparación, ética, disciplina, búsqueda de la justicia. Si alguien quiere ser persona juzgadora, pues bueno, ahora con esta reforma constitucional básicamente bastará respirar y inscribirse y ser abogado, desde luego, porque te exigen, ¿qué es lo que te exigen? Bueno, te exigen un 8 de promedio, te exigen 5 cartas de recomendación de tus vecinos y un ensayo. Entonces, con eso basta para que puedan acudir ante estas comisiones de los poderes, ¿verdad? No tenemos reglas claras de a quiénes eligen. Lo que sí tenemos claro es que si hay muchos, pues los van a elegir por tómbola, ¿verdad? Y entonces, bueno, de esa tómbola, pues ya la ciudadanía va a elegir. Pero sea como sea, busquen siempre la recomendación que yo les hago. Es una obligación, y esto parece un poquito como etéreo, como yo digo que es una obligación, no es una opción para las personas que estudian derecho, para las personas que ejercen el derecho. No es una opción ser feliz, es una obligación. Es una obligación nuestra ser felices, estar conformes, valorar lo que tenemos, porque de eso dependen muchas personas. La figura del abogado, de la abogada, es una figura de autoridad. Entonces necesitamos tener personas felices, personas equilibradas, porque van a ayudar a la sociedad. Hay que desarrollar algunos temas de expresión oral, hay que desarrollar unos temas de argumentación jurídica, y pues bueno, esas serían mis recomendaciones. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, magistrado, muchísimas gracias por participar y ser nuestro compañero en este episodio de Titanes en el Derecho. Es un honor para nosotras haber tenido esta plática tan enriquecedora y le daré un espacio para que dé unas palabras finales a los que nos escuchan. Sí, gracias por la visita
De verdad, yo me siento muy orgulloso de ser egresado de la Universidad de León. Soy orgullosamente titán. Yo me considero una persona exitosa porque ¿qué es el éxito sino lograr aquellas metas que nos proponemos? Claro. ¿Verdad? Y entonces, con base en eso, quiero decirles, yo soy de León, Guanajuato. Yo nací en un barrio que se llama El Cuecillos. Es famoso porque es un barrio bravo, ¿no? Entonces, y en alguna ocasión a mí me preguntaron, ¿cuál es la mejor universidad? ¿Cuál es la mejor universidad? Cada una de las universidades que tenemos en el estado de Guanajuato, en nuestros lugares, en nuestros municipios, cada una tiene sus características. Pero yo he llegado a la conclusión que la mejor universidad es aquella que te da la posibilidad de seguir tus estudios. Para mí ha sido muy valioso encontrar a la Universidad de León porque tiene este sistema que te permite estudiar, obtener la parte teórica y te da la oportunidad de trabajar. Creo yo que si nosotros lo sabemos aprovechar, es un sistema que nos puede enriquecer mucho. Entonces, mi mensaje para ustedes, alumnas, alumnos, operadores jurídicos, es adelante, podemos hacerlo, aprovechen a sus maestros y capacítense, porque de esto depende el futuro de nuestro país, que está en los y las jóvenes egresados también de la Universidad de León. Muchísimas gracias por